Bendiciones, hermanos. Que el Señor les bendiga en este día jueves, que continuamos con el soportando las pruebas, ¿ya? Soportando las pruebas y teníamos esta lectura bíblica. eh, Aparece esta manzana reflejando un poco la tentación. Recuerde que el jueves pasado vimos la introducción de la tentación del que superó la tentación, del que superó la tentación, ¿ya? Nuestro máximo ejemplo. Y habíamos leído solamente el primer versículo de este párrafo, que es hasta el 18, y que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hoy día continuaremos con estas expresiones del versículo 13, 14, 15, donde dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Amén. ¿Sabe qué bueno es poder escudriñar la palabra del Señor? Y le invito a que oremos. Amén. Oremos para pedir que el Señor nos guíe en este tiempo donde estamos escudriñando las Escrituras. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por la libertad que usted nos da de poder escudriñar su palabra. Y ruego que usted con su bondad y misericordia nos guíe en lo que precisamente necesitamos entender y poder superar cualquier situación que estemos viviendo hoy. Le doy gracias, Señor, porque usted ha sido bueno. Le doy gracias, Señor, porque en todas las cosas usted tiene el control. Gracias, Señor, porque siempre, siempre, en toda circunstancia, usted sigue siendo el Señor. Y le ruego que usted haga su obra. Gracias por todas las buenas noticias, Señor, que usted nos ha dado en este tiempo respecto a la respuesta de la oración de algunos hermanos, de algunas hermanas, de algunos exámenes, Señor, de algunas situaciones que estaban allí con algunas preocupaciones, pero usted, que es grande en misericordia, ha podido responder conforme a su bondad. Bendiga a mis hermanos, a sus familias, y haga usted su obra en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, este mismo pasaje lo vimos el jueves en la versión Dios habla hoy, donde voy a leer desde el 13 que vamos a ver ahora, que dice, cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Queridos hermanos míos, no se engañen. Todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo, en Él no hay variación ni oscurecimientos. Él, porque así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Qué bueno es el Señor, ¿ya? Nosotros veíamos el pasaje el jueves pasado, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y ahora vamos a
avanzar viendo lo que dice este versículo 13, ¿ya? Cuando alguno es tentado, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. ¿Sabe? Lo primero que Santiago quiere dejar muy en claro es que nadie piense eh, que Dios imponga de alguna forma inevitable esta alternativa de pecar. Oiga, Dios nunca va a permitir y va a querer que usted falle o que usted peque. Dios jamás va a imponer ya que alguien haga lo malo. Nunca. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios apunta al crecimiento, apunta a que maduremos, a que mejoremos. No que retrocedamos ni que seamos peores. No. Si el Señor algo quiere de nosotros, es que crezcamos. Ahora, recuerde, ¿ya? Eh, la palabra tentación, ¿ya? Tentación está relacionado con seducción. Tentación está relacionado con seducción y no con como prueba que está relacionado con probación, ¿ya? O aprobación, ¿ya? Las pruebas en los colegios era para que usted midiera cuánto sabe. Las pruebas no eran para pillarlo y que saque mala nota. Entonces, cuando Dios permite una prueba, ojo con esto, es porque para que usted vea lo de valor que usted tiene y crezca, ¿ya? Por eso este pasaje en la NTV dice, eh, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, o sea, no digan esto, ¿ah? Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. O sea, si alguien está ahí sufriendo, es, ay, Señor, es como, no sé, alguien está metido en la pornografía, ya estoy poniendo un ejemplo, alguien así metido en la pornografía y quiere dejarlo, ya, y enciende el televisor eh, y le aparece una película de inmediato así en ese tono. Y la persona dirá, ay Señor, ¿por qué? ¿Por qué nuevamente estoy? No, esto no lo hace Dios. No. Y, y, y aquí es donde Santiago nos hace ver que no debemos culpar a Dios, ni siquiera atribuirle de algún modo la responsabilidad a Dios de lo que nosotros hacemos o de las fallas que nosotros cometemos. No podemos culpar a Dios, aunque seguramente alguien ya está pensando y recordando a Adán, ya cuando pecó, ¿qué fue lo que dijo? La mujer que me diste. La mujer, o sea, le dice, Señor, tú me diste la mujer, ¿ya? Es tu responsabilidad lo que ha pasado ahora, pero no es así, hermano, ¿ya? No es así. Porque siempre buscamos culpar a alguien, pero nunca culpe a Dios porque Dios siempre es bueno. El Salmo 145:9 dice, bueno es Jehová para con todos. ¿Ah? Bueno es el Señor nuestro Dios para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Bueno es. Entonces, si usted se fija, Santiago lo primero que hace es de inmediato descartar de alguna forma, de inmediato, que no es Dios el responsable de nuestras tentaciones. No es Dios. Entonces, podríamos considerar y esperar que Santiago ahora apunte quién es el responsable de esto. Para muchos, las tentaciones son culpa del diablo. ¿Ya? Y yo he escuchado muchas veces esto, ¿ah? Y el diablo vino a tentarme, pastor, y el diablo ahí prendió la tele, y el diablo puso una película de las que yo no debo ver, y el diablo, ¿ah? Pero, pero cuidado, cuidado, porque si nos damos cuenta, Santiago no nos muestra
que la fuente de la tentación sea externa, sino que la verdad, la fuente de la tentación se genera en nosotros mismos. Oiga, en nosotros mismos se genera, de ahí se origina, dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Recuerde que la palabra tentación está relacionada con seducción, seducción, ¿ya? Y atracción, lo vamos a ver ahí, por ahí hay un ejemplo más adelante. Entonces, fíjese cómo este versículo que Santiago nos habla, en la PDT, Palabra de Dios para Todo, una versión más moderna, dice, uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Un mal deseo que lo atrae y lo seduce. ¿Sabe? Esta seducción o atracción habla de un término cebado, cebado, que es lo que se hace cuando usted pone el cebo en cuando va a pescar en el anzuelo, ¿ya? Entonces, si usted sabe que en los peces que usted va a pescar, supongamos, le gusta comer moscas, entonces en el anzuelo usted pone algo parecido a una mosca porque el pez va a querer ese alimento que es el que le gusta. Si le gustan los gusanos, ¿qué es lo que hacen los pescadores? En el anzuelo ponen un gusano para que el pez que le gusta eso va a ir a comer, que le gusta eso. Entonces, cuando es tentado es cuando uno se deja llevar por un mal deseo. ¿De dónde viene el mal deseo? Del corazón. Sí, sí. Oiga, Jeremías en el Antiguo Testamento dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué más? Y perverso, perverso. Entonces la tentación, Santiago nos dice que tiene un origen, no viene de afuera, viene de adentro, de nuestras propias concupiscencias. Concupiscencia es un deseo desmedido e incontrolado. Deseo desmedido e incontrolado. Ahora, ojo, las tentaciones son diferentes a las pruebas, ¿ya? ¿Por qué? Porque las tentaciones vienen a hacernos caer, o sea, nos derriban. Pero las pruebas se presentan para fortalecernos, para levantarnos. Entonces, muchas personas, o algunos cristianos, mejor dicho, viven culpando a los demonios y al diablo. Pero Santiago nos dice que el pecado comienza en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la tentación nos conduce al pecado, hermano. La tentación nos conduce al pecado. Entonces, ahora, volviendo un poquito atrás, ¿de dónde viene la tentación? Ah, de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Un deseo desmedido e incontrolado que está en nosotros. Oiga, cuando Cristo vino, Él pagó por el pecado nuestro. Sí, perdonó nuestro pecado. Pero, aquí en esta carne nuestra, ¿ya? En esta pesada carne, está aún el deseo de pecar. Está aún ese deseo, ¿ya? Ese deseo de pecar. Fíjese que el verso 15, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. El pecado consumado. Entonces, oiga, ordenando un poco las cosas, ¿ya? Para que podamos nosotros entender esta situación. Primero, la tentación seduce, la tentación atrae, está siempre ahí.
¿ya? Está siempre ahí. Es como la carnada tirada allí. Yo no soy de ir a pescar, ya un hermano siempre me dice, oiga, pastor, ¿cuándo vamos a ir a pescar? Pero la verdad es que yo nunca he ido a pescar, nunca. Pero me he fijado que los que van a pescar primero tienen harta paciencia, ya están ahí tranquilos, seguramente es en un momento que no tienen ninguna responsabilidad que hacer, no tienen otra preocupación y tiran ahí la carnada ahí en el anzuelo y a veces esto queda ahí, algunos dejan una cosita flotando, algunas plumitas de colores. ¿Por qué? Porque ellos tienen que saber más o menos qué es lo que le gusta al pez para que vaya allá, porque si tiro un anzuelo con un clavo, obviamente que el pez a lo mejor tendría que ser el pez martillo, pero no le va a gustar. Entonces, siempre la tentación está relacionada con aquel que tiene un deseo de, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la tentación? Atrae, seduce. ¿Hasta cuándo? Hasta que la voluntad nuestra abraza este deseo incontrolado o esta incontrolada concupiscencia, hasta que la voluntad. Ah, entonces la voluntad, sí. O sea, es la decisión de cada uno. La tentación está allí, pero usted decide en qué momento abraza. ¿Sabe? Los deseos por sí mismos no son malos. No, no. Pero ¿sabe por qué? Porque los deseos tienen límites y Dios nos ha dado esa facultad de generar estos límites o pautas para controlar nuestros deseos. Sí, porque por ejemplo, desear comer no es malo. ¿Cuántas veces usted en este día ha deseado comer algo? A veces usted puede estar en su casa y de repente dice, hoy tengo ganas de comer algo fresquito. O de repente dice, hoy tengo ganas de comer un helado. Tengo ganas de comer algo salado, algo así, una carnecita. Puede que a lo mejor... Y es un deseo. Pero si ese deseo de comer, que no es malo, se transforma en un deseo desmedido y cae en la glotonería. Y ahí pasamos a que un deseo que tiene límites, si usted lo descontrola y usted quería comerse algo fresquito, me gustaría comerme un duraznito en conserva y después de media hora usted ve que tiene 4 tarros de durazno en conserva abierto, 5 cajas de crema encima y que se los comió, pasó de un deseo normal a un pecado de glotonería. Entonces, la tentación seduce y atrae hasta que voluntariamente uno abraza este incontrolado deseo. Pero, y aquí viene lo segundo, cuando la voluntad está de acuerdo con la tentación, se concibe el pecado. Recuerde, primero en la mente y después en el cuerpo. Cuando la voluntad está de acuerdo con la tentación, se concibe el pecado. Y ahí es el problema. Pero, ojo, podemos rechazarlo, ¿sí? O podemos alentarlo. Y ahí es cuando está este famoso deseo o la voluntad nuestra. Sí, la tentación va ahí primero, ¿sí? La tentación. Después de la tentación, una vez que usted voluntariamente decide, sí, sí lo puedo controlar, sí, me voy a comer un tarro nomás. Y cuando ya va en el tercero, se da cuenta que comenzó a concebir algo, algo pasó, algo se gestó allí en su interior. La primera era una tentación nomás, pero ahora esta tentación, este deseo, concibió algo. ¿Qué? ¿Qué concibió? Nació y nació algo, el pecado. Sí, nació algo. Nació el pecado, fíjese, la tentación concibió cuando su voluntad se puso de acuerdo con la concupiscencia y ahí nace el pecado y este pecado le lleva a muerte. Es como una escala de decadencia. ¿Hasta dónde? Hasta
la muerte, la muerte, donde ya no hay libertad, sino que esa tentación, ese deseo desmedido, concibió un pecado, nació el pecado y el pecado le atrapa y ya no puede moverse. La muerte espiritual es esa que ya ni siquiera tiene remordimiento, eso que ya ni siquiera tiene esa convicción de saber que hizo lo malo. Se muere espiritualmente. Usted todavía tiene ese remordimiento. Usted todavía siente que hay algo malo y a usted le da pena haber fallado. Bueno, quiere decir que usted todavía no está muerto espiritualmente. Todavía tiene esa comunión con el Espíritu Santo que le dice, estuvo mal, arrepiéntete, arrepiéntete. Y usted siente pena, ¿ya? Entonces es tiempo de empezar a subir la escala, pero hacia arriba, no hacia abajo. Si usted todavía siente esa voz del Espíritu Santo que le dice, está mal, y usted llora, es porque aún hay convicción de pecado. Usted aún no ha muerto espiritualmente. Pero si usted ya ni siquiera siente pena porque está viviendo en el pecado, se embarró totalmente y le gusta el barro, bueno, ahí ya no hay vuelta que darle. Pero si usted ve que se ha ensuciado y le dan ganas de limpiarse y decir, Señor, perdóname, yo quiero volver, es porque aún hay vida espiritual. Amén. El proverbio 23, 31 y 32, en realidad es más extenso, pero este nos muestra cómo es el tema ya de la tentación. Dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su calor en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Fíjese que está hablando esto, no mires el vino cuando rojea, no está hablando de tomarse una copita. Aquí el proverbio está diciendo ni siquiera lo mires. ¿Sabe por qué? Porque va a aparecer un deseo. Que a lo mejor dice, ah, pero es que tenía sed. No, pero es que el marisco, es que el cordero tiene que... No importa no importa la excusa. Pero la Biblia nos dice simplemente no mires. Porque cuando resplandece su calor es cuando se hace atractivo y ahí se genera un deseo desmedido. Dice, empieza suavemente. Sí, nada, si es una copita nomás. Más al fin como serpiente morderá. Oiga, como serpiente morderá y como aspid dará dolor. ¿Sabe? Yo leí ahí, tengo unos apuntes, unos comentarios que me facilitó Israel, eh, los cuales ahí salen varios ejemplos. Y dentro de los ejemplos aparece un hombre que está ahí en la selva y va caminando y en el suelo hay una serpiente venenosa. Y él sabía que era venenosa. Y en esta historia, obviamente ficticia, la serpiente le habla al hombre y le dice, por favor, sácame de aquí, que estoy congelada porque no tiene la sangre caliente, y ellos tienen que salir a tomar sol y no podía ya avanzar al sol y se estaba muriendo. La serpiente le dice, por favor, sácame de aquí, llévame. Y el hombre le dice, no, tú eres una serpiente venenosa, no, ¿cómo te voy a tomar? Y la serpiente le dice, no, pero mira, si yo estoy casi muriéndome, no tengo fuerzas de nada. Lo único que necesito que me tomes y me pongas allí en tus hombros y me dejes al sol, por favor. Y el hombre como que se iba y la miraba y la serpiente, por favor, llévame a la... Y el hombre llega un momento y la toma. Toma la, toma la serpiente y, y se la pone en el hombro y la serpiente ahí quedó como colgando casi ya estaba muerta, y el hombre comienza a caminar y empieza a pegar el sol y sigue caminando para buscar una piedra para dejarla. Y cuando ya está a punto de llegar, empieza a sacársela y de pronto la serpiente ¡paf!, lo muerde. Y el hombre le dice, pero ¿cómo? Tú me dijiste que no me ibas a morder. Y la serpiente le dice, tú siempre sabías que yo era una serpiente venenosa. Siempre supiste. Y cuando juegas con una serpiente, termina siendo mordido. Así es el pecado. Se muestra como que nunca va a hacer nada. Pero cuando uno piensa que no va a suceder nada, algo sucede, hermano. Siempre considere la seriedad del pecado. Porque cualquiera,
cualquiera puede caer. Pablo le dice a los Gálatas, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Los espirituales, ya los que están ahí en un nivel superior, dice, deben restaurarle con espíritu de mansedumbre. Pero Pablo dice, considerándote a ti mismo, ojo, no sea que tú también seas tentado. Entonces siempre usted debe tener en consideración que estamos allí, ¿m? Pero recuerde que es la voluntad la que decide, porque siempre la tentación, y una vez que se ha concebido, va a dar el premio que da el pecado, porque la paga del pecado, Romanos 6:23 dice, es muerte. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sabe? Cuando la tentación ya venido ahí por los malos deseos es concebido, da a luz el pecado, y el pecado lo único que da es muerte, es muerte. Hay un texto que habla de la situación de la mente, porque leí ahí un comentario que decía así, me gustó mucho. Dice, siembra un pensamiento. Mira, siembra un pensamiento y cosechará una acción. Siembra una acción y cosecha un hábito. Siembra un hábito y cosechará un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Esta es una frase en realidad que suenan bonitos. Siembra un pensamiento, cosechas una acción. Siembras una acción, cosechas un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino. Y parece, dije yo, oh, qué bueno. Incluso se lo decía a mi esposa. Yo, oye, mira este pensamiento. Y ella me dijo, oye, pero si hay un proverbio que dice algo así. Y claro, Proverbio 23, la primera frase del verso 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, como es el pensamiento, es como la persona es en realidad. Vamos rápidamente. Hay que tomar acciones, hermanos, hay que tomar acciones. Y estas acciones son las que Dios pone delante de nosotros. ¿Sabe? Esta frase decía, siempre un carácter y cosecharás un destino, pero Dios ha preparado un destino diferente para nosotros. Sí, porque en Cristo se rompe la secuencia del pecado cuando cuando nosotros nacemos de nuevo y comenzamos a seguir y a obedecer a Cristo. Con Cristo recibimos poder para resistir, libertad para no ser esclavo de la tentación y para no ceder. Ni siquiera, hermano, usted debe considerar vivir una doble vida como para Cristo y obedeciendo sus propios deseos. ¿Sabe? Hay que tomar las decisiones correctas siempre. Por eso dice no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco las obras de los que se desvían, ninguno de ellos se acercarán a mí. Esto es tomar decisiones, ¿ya? Tomar las decisiones correctas, ¿ya? Y no hay que jugar con la tentación, ni siquiera acariciar el pecado, porque hay consecuencias. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Nunca, nunca juegue con el pecado. Nunca piense que usted ya lo superó. Porque si usted toma fuego ahí, aquí, en su seno, la pone ahí en la ropa, usted toma ahí unas brasas y las pone allí, se le van a quemar. Se va a quemar el vestuario. Entonces siempre hay una consecuencia. Esto es lo que habla este proverbio. Hay una consecuencia de lo que nosotros hacemos. Amén. Vamos a detenernos aquí. Bueno, vamos a seguir el próximo jueves ahí desde el 16, ya, amados hermanos míos, no erréis. Eso es lo que vendrá después, ya, es lo que vendrá para el próximo jueves. Vamos a orar al Señor, dando gracias a Él por todo lo bueno de lo que Él ha hecho en este tiempo. Recuerde que después de esta reunión viene el enlace del culto del domingo, ¿ya? Donde usted debe inscribirse.
donde usted debe inscribirse. Esto es para el domingo 17, si no me equivoco. Entonces usted debe inscribirse ahí, abrir el enlace, poner sus datos, una sola vez hágalo y luego ahí nos vamos a ver en el culto del domingo. Este sábado los jóvenes tienen su reunión presencial, así que hermano, ahí mande a los jóvenes a la iglesia, mándelo ahí para que estén a las 6 de la tarde. Es una hora solamente, así que mande a los jóvenes ahí a la reunión. El domingo es la escuela dominical, el viernes la oración y los varones también van a estar ahí recibiendo la palabra del Señor en el grupo de varones. Hermano, que el Señor le bendiga, siga adelante en Cristo. Oramos nuevamente. Padre, gracias le doy por la bendición que usted nos da de compartir y escudriñar su palabra. Y ruego, Señor, que usted nos ayude a tomar las decisiones correctas en el tiempo correcto y estar siempre en el lugar preciso. A usted, Señor, le doy la honra, la gloria y la alabanza. Bendiga a mis hermanos y ayúdenos a seguir adelante, a ser vencedores y a estar libres, Señor, de toda tentación o de todo aquello que quiera gobernar nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor le bendiga.